¿Cómo será la celebración del 700 aniversario de la Gran Ciudad de México bajo el gobierno de doña Clara Brugada, que es, como he dicho, es lo peor que le ha pasado a esta ciudad desde los terremotos del 85? Bueno, les había comentado la vez pasada, en el video pasado, que había que celebrar los 700 años de la Gran Ciudad de México, que inicia como Tenochtitlan, pero que desde luego no comienza con la llegada de los españoles, ni mucho menos, ¿no? Y que había que celebrarlo, porque por supuesto que tenemos derecho de eso. Hay que celebrarlo viniendo a misa, aprovechando las tantísimas parroquias muy hermosas que tenemos, gracias a Dios, en esta ciudad. Una ciudad muy importante en la cuestión espiritual, una de las ciudades santas que tiene el mundo. Digamos, podríamos hablar de Jerusalén, de Roma y por supuesto de la Ciudad de México. Habría grandes indicios que nos podrían señalar que así es, ¿no? Y entonces hay que aprovechar para celebrar, dando gracias a Dios, asistiendo a misa. Insisto, a todas estas parroquias que están muy desaprovechadas, diría eso. Algunas en buen estado, pero otras, digamos que en esta ciudad en donde se habla tanto de inclusión, pero que hay cientos y cientos de excluidos que viven en las calles, muchas veces afuera de las parroquias, y que obviamente ahí viven, ahí hacen sus cosas, etcétera, ¿no? Entonces, y se los decía porque, bueno, también anticipábamos, ¿no? Ya sabíamos que nuestro satánico gobierno, con sus satanísimas majestades, consagradas ellas abiertamente al demonio, ya sea pienso que por ambas cosas, ¿no? Por ignorancia y por su aversión al Dios único y verdadero, ¿no? Es decir, la debilidad del ser humano hacia el demonio es evidente. Y entonces ellos han comenzado sus propias celebraciones plantando todos sus demonios, las serpientes, todas esas deidades prehispánicas, ¿no? Potestades demoníacas de altísimo rango. Y entre esas celebraciones tomaron la fachada de la catedral que vemos ahora como una... hicieron cosas bárbaras, ¿no? Lanzan mensajes, proyectan imágenes, algunas de ellas como lo que hacen, ¿no? O sea, es una promoción del aborto, ¿no? Lleve sus abortos, llévelos, ¿no? Y lleve su inclusión. Para ellos han reducido al ser humano a una cuestión de lo que les llaman identidad de género, que transformaron una lucha, digamos, justa, ¿no? Necesaria, de minorías excluidas, para convertirlas en una promoción, en un marketing de lo trans, de la lujuria, de la homosexualidad. Es decir, no, para ellos la única opción válida de manifestar nuestra sexualidad, a lo cual se ha reducido el ser humano, es revolcarte con quien tú quieras, es no tener una moralidad en Dios, es dejar a Dios fuera de tu vida para meterte con quien tú quieras en la forma más sórdida y enferma posible, ¿no? Entonces hemos venido ahora en esta segunda temporada de esta serie de templos católicos, en esta segunda temporada, en el que yo quería hacer énfasis en algo que nos cuesta mucho a los católicos, ¿no? De analizar algunas cosas que están mal, incluso en el funcionamiento interno de cada parroquia, y que se pueden sin duda mejorar, ¿no? Sin embargo, existe la cultura, la verdad es que bastante perniciosa, de que dejar que las cosas se arreglen solitas, ¿no? Y que pues de todos modos nadie va a misa o van pocas personas a misa, y que no hacemos esa oración ni ese trabajo ni nada, dejar que las cosas así estén como estén. Entonces vamos a dar como es costumbre, un pequeño vistazo al interior de la catedral. No es
La verdad es que yo tenía pensada la catedral guardarla para otra ocasión. Es decir, porque en cuanto a la catedral, pues realmente puedes hacer una serie completa sobre la catedral. Entonces solo vamos a dar un pequeño vistazo hoy en pretexto, pues, ¿no? De esto que está sucediendo, esta herejía de nuestra jefa de gobierno, Clarita Brugada, ¿no? Que no tiene autoridad moral para nada, ¿no? A la fecha no ha esclarecido por qué fueron ejecutados sus más cercanos colaboradores, ¿no? Jimena y José. Ya pasaron varios meses de eso y no ha dicho una palabra de por qué sus más cercanos colaboradores fueron ejecutados, ¿no? Ejecutados ya sabemos por quién, ¿no? Entonces vamos a dar solo un pequeño recorrido para hacer esa invitación que es venir a misa, ¿no? No hay mejor forma de venir a misa, confesarse, orar en intimidad, en profundidad, y después salimos un ratito para contar algunas cosas. Son cientos, probablemente miles, los sacerdotes amenazados por parte del crimen organizado en México. Igualmente cientos y cientos, probablemente miles, alrededor del mundo, miles de católicos exterminados, asesinados por grupos extremistas que pueden ser crimen organizado, grupos extremistas musulmanes. Bueno, después de ese primer retén, se pasa acá a las personas que van a tomar misa. Vamos a hacer un pequeño recorrido, una puerta lateral que prácticamente no se usa. En el altar alrededor, presbiterio, solo vemos la imagen del Cristo del veneno, este Cristo muy socorrido y muy efectivo en la lucha, entre otras cosas, contra los malos espíritus. Aquí desafortunadamente alrededor del altar, pues vemos acá a la derecha al Cristo, pero son esos altares que se han quedado vacíos, ¿no? No vemos, o sea, se han protestantizado a raíz del Vaticano II. Digo, entendemos que al final, que al fondo están esos retablos, pero que como ven, pues ya prácticamente no son visibles con el paso del tiempo. Y entonces, pues la Virgen María queda prácticamente ausente. Acaban de poner esta pequeña Virgen ahí a la derecha, supongo que la alcanzan a observar, pequeñísima,
minúscula en una catedral tan grande, tan inmensa. Pero esos son los efectos de los ataques a la iglesia, que en una supuesta centralización en Cristo, los ángeles, los santos y la Virgen María han quedado un tanto excluidos. Incluso en algunas iglesias pues vemos crucecitas en el altar muy pequeñitas, minúsculas, ¿no? Y a la entrada a la derecha hay algunos cruces de buen tamaño, pero que ya a la hora de la misa, que son muy necesarios a la hora de la misa, es que no están a la mano, no están a la vista, ¿no? Y aquí una de las cosas, bueno, estos lugares, estos altares laterales, están cerrados, ¿no? Dice solo oración, pero ¿dónde rezas, no? Y entonces esa es una de las complicaciones, que es un lugar, sí, ciertamente muy hermoso, pero que hay pocos lugares para rezar. Hay pocos sitios para la oración íntima, personal. Y con tantos visitantes como vemos, ¿no? Entran aquí guías de turistas diciendo Capilla de las Reliquias, esta que acabo de mostrar. No es esta una visita turística, ¿no? Dios nos libre, ¿no? Entonces, los guías de turistas creen que pueden hablar como si estuvieran en la casa, ¿no? Como si estuvieran en su casa, como si estuvieran en la calle. En fin, es un sitio que, para bien y para mal, pero pues, se ha convertido en un lugar de visita. E insisto, ¿no? Claro, por supuesto que todas las personas pueden y tienen derecho a hacerlo, a visitar. O sea, entendemos que es un sitio turístico de interés, pero siempre lo que yo quisiera decirles es que esto no es un museo, ni un centro cultural, aunque pudiera serlo. Es la casa de Dios. Y a la casa de Dios se viene a orar, a misa. La Virgen María, el corazón inmaculado de María. Aquí vemos la estatuilla del Padre Pío, San Pío de Pietrelcina, uno de los grandes santos del siglo XX, probablemente el principal, San Judas Tadeo. Y ya en la salida, San Agustín y San Camilo. Bueno, esta salida que se implementaron a partir de la pandemia, ¿no? Donde, digamos, la salida hacia la calle de Brasil y no hacia el Zócalo, que a partir de la pandemia, la que tratando de separar a los que entran y salen de un lugar, fue habilitado. Y aquí el coro majestuoso de la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México.
el altar que está inmediatamente a la entrada principal. Bueno, es muy largo el recorrido, cual dejaremos para otra ocasión. Esta es la parroquia adjunta, digamos. Me comentaba una persona amablemente que trataba de no enfrascarme en el asunto de la política, ¿no? De no caer en esa trampa. Yo le decía, es que en momentos es muy difícil, en momentos es casi imposible, ¿no? Y son cosas que yo mismo he dicho, ¿no? O sea, es decir, en el caso de estos sacerdotes que erróneamente hacen algún tipo de expresión directamente política, ¿no? Es decir, que hablan de sus preferencias políticas, tienen que recordar que ellos no son políticos, ¿no? Son ministros de Dios. Y en tanto ministros de Dios, su obligación, su responsabilidad es trabajar por Dios, por Jesucristo, para que todos nosotros, las almas de todos nosotros, vayamos hacia Él, hacia la salvación. O sea, para eso nos ha sido dada la vida. La vida nos ha sido dada la vida para tantísimas cosas. Ciertamente, puedes ganar un anillo de Super Bowl, puedes escribir un libro, puedes plantar un árbol, puedes hacer muchísimas cosas, ¿no? Pero una de las cosas primordiales es regresar a Dios. O sea, y para eso tienes que hacer una serie de asuntos y de cosas. Vamos a recoger un poquito aquí la toma para moverlas, esperando que no salga muy movida, ¿no? Entonces el sacerdote, las expresiones políticas están de más. Recordemos otra vez, aunque nos moleste, aunque nos choque, pero antes las misas, que era la misa tradicional, esas misas en realidad eran simplemente de oración, de solemnidad, de sacralidad. No había esos espacios tan largos, tan prolongados, en los cuales el sacerdote pudiera, vaya, hasta contar chistes, no, son misas muy que respetan mucho esa solemnidad. Y entonces ese objetivo de esa misa es venerar a Jesucristo, ¿no? Son ejercicios de adoración, de solemnidad, de sacralidad. Entonces cuando la misa se abre, ¿no? Digamos, se diluye esa sacralidad, entonces puede pasar lo que sea, ¿no? O sea, es decir, el sacerdote puede aventarse sus puntadas, de hacer chistes, ¿no? Como Cantinflas, algo así, como si fuera un stand-up. Ahora, lastimosamente, cuando grabo esto, el centro histórico, que es un lugar en esta batalla espiritual por la salvación de las almas, pues es un lugar fundamental, es un lugar sagrado. Tal vez ustedes todavía alcanzan a escuchar los tambores, el zócalo está lleno de esos demonios asquerosos, ¿no? Les dicen nuestra evidencia prehispánica, y aquí cerquita todavía está el Templo Mayor, que ustedes pueden venir y verán esas serpientes aterradoras, ¿no? O sea, todavía o sea, no se ha borrado. Y entonces, ahora el centro histórico se ha quedado sin esa misa tradicional. La única parroquia donde había misa tradicional, que era la de Salto del Agua, digamos, esa orden, ese grupo de sacerdotes han sido trasladados, dejémoslo así,
han sido trasladados a otra parroquia hacia el Metro Cuauhtémoc, o sea, pero ya no en el centro histórico, ya en el centro histórico ya no tenemos esas misas, hay misas en donde, hay parroquias en donde pues, los sacerdotes rentan para que la gente, los vendedores ambulantes guarden sus cosas, ese tipo de cosas, ¿no? Otros lugares en donde lo que está ocurriendo es algo que ya he dicho, ¿no? Los sacerdotes dan la Eucaristía en la mano, parroquias en donde no hay misas, ¿no? O sea, a veces por falta de sacerdotes, pero a veces porque los propios sacerdotes están metidos pues, en otras cosas, ¿no? Y dan misa una vez por semana, a veces hasta tienen 2 parroquias, dan una misa en un lugar, dan otra misa en otro lugar, y algunas, por ejemplo, la de Belisario Domínguez, de San Lorenzo Diácono y Mártir se ha convertido en sala de conciertos. Sala de conciertos, yo he asistido a alguno de esos conciertos en donde Jesucristo no tiene absolutamente nada que ver, ¿no? O sea, son ensambles, son grupos musicales que llegan ahí simplemente pues, como un foro para hacer su trabajo en busca de chamba permanentemente. Entonces, pues esos foros a ellos les es muy útil, pero no tiene nada que ver, pues, o poco nada tiene que ver con la cuestión católica, ¿no? Entonces, hablando de esa cuestión política, no se vayan tampoco con la finta y con el engaño, y es algo que he dicho en varias ocasiones, ¿no? O sea, izquierda, derecha, en cuestiones espirituales lo mismo. O sea, ambas son inventos de Satanás, ¿no? O sea, si recuerdan, o sea, ahora el católico, que a veces es un tanto ingenuo y un tanto manipulable, quieren hacer creer que la izquierda, ¿no?, es la satánica, desde luego que lo es, ¿no? La izquierda fue inventada por el demonio, ¿no? Pero también la derecha. Acuérdense que los gobiernos, tradicionalmente los gobiernos de este país han sido masones, ¿no? Échenles desde Juárez, tranquilamente. Los masones, no crean que son nobles caballeros que beben cócteles los domingos, no, son satánicos, ellos están consagrados a Satanás ya en los grados principales, ¿no? Independientemente de la logia a la que pertenecen. En la francmasonería es el grado 33, en otros puede ser desde antes, o los grados son, digamos, diferentes, ¿no? Ahí lo atestiguan, ¿no?, el libro de Gil Olmos, Los brujos del poder, en donde habla de que tradicionalmente, ancestralmente, pues no solo en México, en el mundo, lo mismo que si ustedes voltean a Cuba, Venezuela, en Estados Unidos una nación, la Gran Bretaña, civilizaciones enteras fundadas por la masonería. Recuerden una cosa también, ¿no? O sea, toda masonería es satánica, pero no todo satánico es masón. Y aquí lo vimos claramente desgraciadamente en el caso mexicano, ¿no?, de todas estas cantidades de sectas santeras y demás, ¿no? Entonces no hay que irse con esa finta, ¿no?, de que es una cuestión de izquierda o derecha. No, nuestra lucha no es política, nuestra lucha es espiritual. Nada tiene que ver con eso. Acuérdense que Satanás en el desierto tienta a Jesucristo y entre tantas cosas que le ofrece poder político. Le ofrece riquezas, le ofrece tierras, le ofrece cantidad de cosas. Y una de esas cosas que le ofrece es poder. Y Cristo lo rechaza, ¿no? No habrás tienen ahí un diálogo muy, muy interesante. Entonces, no es por ahí, ¿eh? No le crean a la bestia esta Javier Milei, no crean a su bestia intelectual Agustín Laje. No. Nuestra lucha no es política, es una cuestión espiritual, pero que claramente tiene en el bando nuevo, si lo quieren ver, en el lado de los buenos, ¿no?, como si fuera esto lucha libre, en el lado de los buenos, creo que por ahí me asomé, perdón. En el lado de los buenos, Dios nuestro Señor, Jesucristo.
el demonio igualmente ha inventado muchísimas religiones, ¿no? O sea, quiere diluir la liturgia, la creencia, la fe, todo. Y entonces ha inventado muchísimas cosas, muchísimas religiones, a través de, por ejemplo, Martín Lutero, y ha inventado cantidad de sectas supuestamente cristianas, ¿no? No crean eso, o sea, es decir, si Jesucristo, para identificar una religión, solo hay una, ¿no? O sea, solo hay una religión correcta. El mismo judaísmo es una religión obsoleta. O sea, tiene 2025 años que el judaísmo es una religión obsoleta. ¿Se acuerdan de esto? El velo del santuario se rasgó por la mitad cuando en la muerte de Jesucristo, ¿no? Los judíos aquellos judíos, por supuesto, que masacraron, torturaron, humillaron, escupieron, golpearon, asesinaron y crucificaron a Jesucristo, ¿no? Entonces el judaísmo es como lo podemos ver claramente, ¿no? La bestia Netanyahu es un criminal de guerra, prácticamente. Entonces, si ustedes quieren saber si su religión es la adecuada, es Dios nuestro Señor tiene un hijo, ese hijo se llama Jesucristo, y la madre de Jesucristo, la Virgen María. Aquella religión que odie o que piensa que María es una cualquiera, bueno, están equivocados, ¿no? Carga tu cruz, aquel que deteste la cruz, que bueno, pues insisto, ¿no? Es un invento del demonio, tantísima religión. ¿Por qué? Porque el demonio sabe muchas cosas. El demonio tiene muchísimo poder, o sea, el demonio puede hacer cantidad de barbaridades, pues, o sea, todo su poder, dado por Dios nuestro Señor, por cierto. Todo ese poder que tiene Satanás, que es tremendo, además también tiene muchísimo conocimiento, muchísimo. O sea, él conoce tu ADN, él sabe el funcionamiento de tus células, tus debilidades físicas, etcétera, ¿no? Sabe si te puede dar diabetes, te puede dar tal cosa. No quiero decir que las enfermedades tal cuales, de una manera natural, entre comillas, no existan. Sí, por supuesto que existen. Pero el demonio puede causarnos mayores sufrimientos, ¿no? Entonces, pero no es inteligente. Algunos sacerdotes, algunos exorcistas dicen que es muy inteligente. No puede ser inteligente. El rasgo de la satanería, aparte de la satanería en cualquiera de sus formas, una de las condiciones, son varias, ¿no? Entre ellas el orgullo, la soberbia y demás, pero una de las condiciones del satánico es la estupidez. La estupidez, pónganle la palabra ustedes que quieran, la estupidez de quien cree que puede ir contra Dios, la estupidez de quien cree que puede vencer a Dios. O sea, hay que ser estúpido para eso, ¿no? Entonces, por eso decía al principio, bueno, un tanto por ingenuidad, otro tanto por estupidez y otro tanto por soberbia o otro mucho, si ustedes quieren, por soberbia, por orgullo, por vanidad, ¿no? Porque además de todo, cuando esos elementos se van dando, Dios empieza a hacerse el escurridizo, a desaparecer de nuestras vidas. Lo que es visible para unos, puede ser en un amanecer, en un gol de último minuto de tu equipo favorito, en una misa, en una confesión, en la Eucaristía misma, etcétera. Lo que muchísimas personas pueden ver tranquilamente, fácilmente, pero para ello se requiere cierta humildad. Otras personas se hacen ciegas y sordas a esas manifestaciones divinas de Dios nuestro Señor, de nuestro Señor Jesucristo, del Espíritu Santo y de la Virgen María. Entonces uno de esos rasgos de esta amplísima y muy variada legión satánica es la estupidez, es la ignorancia, ¿no? Es un tanto, insisto, ese orgullo, esa arrogancia, esa soberbia, pero vas con ese asunto pero va de la mano con la ignorancia, el desconocimiento, la franca y abierta estupidez y la ingenuidad, ¿no? Porque ellos piensan, ¿no? Que el infierno no existe, ¿no? Que es una invención de los católicos
para la manipulación de las personas. Yo no dudo y creo que no podríamos negar que en algún momento la existencia del infierno pudo y ha sido manipulada o ha sido tergiversada para controlar a las personas, sí, ciertamente, ¿no? Pero eso no quiere decir de ninguna manera que no exista. Hoy más que nunca es tan fácil, ¿no?, demostrar que el demonio existe, vengan aquí, párense aquí y verán todo alrededor, ¿no? Todas las, o sea, es como si el demonio ahorita en esta celebración de los 700 años de la gran ciudad de México, es como si el demonio tuviera sitiada la catedral y la está bombardeando con las imágenes de doña Clarita Brugada promocionando su diversidad, ¿no? Su retorcida idea de diversidad y su promoción de aborto, ¿no? O sea, podría pararse aquí afuera, lleve sus abortos, ¿no? Pensando que es cualquier cosa. Pues el aborto, por supuesto, pues es un asesinato de un ser pequeño, independiente, pero a la vez dependiente de la mujer del vientre que le da cabida. Y entonces aquí alrededor, ¿no? O sea, sus bestias satánicas ahí, sus serpientes, que también ha quedado, insisto, acá en la parte del Templo Mayor. Porque esta ciudad es santa, es fundamental en la lucha, en la batalla espiritual por las almas, por su salvación y por su condenación. Decía hace rato, ¿no? ¿Quiénes son los buenos? Los buenos es Dios, ese Dios tiene un hijo que se llama Jesús, y ese Jesús, ese tal Jesús, ¿no?, que los musulmanes, el Islam quiere plantear como solamente, pues como un buen chico que no tiene, que es como cualquiera, ¿no?, un aprendiz de carpintero tal, tiene una madre que se llama María, ¿no? Y los rudos, los malos, es el demonio, no hay otra cosa, nadie puede excluirse de eso, aunque te choque, aunque estés haciendo una maestría en la UNAM, ¿no?, en la UAM, ¿no?, aunque hayas estudiado sociología, aunque te sepas a Marx de pies a cabeza, nadie puede escaparse de esa condición espiritual. Dios de un lado, ¿no?, a la derecha, el demonio a la otra. Y si no estás con Dios, estás contra Él. Esas leyes las puso el maestro. Si no estás conmigo, estás contra mí. Yo no lo dije, lo dijo él. Reclámenle a él si se atreven, ¿no? Y como he dicho en muchos, en mi podcast usualmente, ¿no? Bueno, pues el demonio no necesita que tú te afilies, ¿no? Él te afilia en automático. O sea, no necesita que llenes una solicitud, que hagas un trámite, que le lleves una copia del INE. No. Tú rechazas a Jesucristo, rechazas a la Virgen María, rechazas la Eucaristía y el demonio automáticamente te afilia en su club, ¿no? Esa es de ley. Todavía podrás tener, incluso hasta después de tu muerte, algunas oportunidades de redención, de perdón, sí, por supuesto, por gracia de Dios. Esa historia no es una fantasía. La quieres tomar como una fantasía que es opcional y tú quieres creer en lo que tú quieras, en lo que te pegue la gana, porque el mundo espiritual tiene que ser tal como a ti se te antoja, es decir, que te han hecho creer que tu opinión es importante, que tu punto de vista, bueno, tu punto de vista es muy importante para unas cosas, ciertamente, pero para otras no es importante. Y yo diría que digamos que imponer tu punto de vista por encima de verdades tan trascendentales en nuestra existencia como esta es un exceso y un enorme error que vas a lamentar, ¿no? O que podremos lamentar, ¿no? Entonces, como ven lo que está en cuestión, yo decía, el diablo no es inteligente, ¿no? O sea, si lo fuera, sabría que no puede derrotar a Dios. Entonces, lo que sí sabe él es lo que está en juego. Él sí sabe que existe después de, ¿no? Que insisto, ¿no? Estamos sitiados, la catedral está sitiada por el demonio. Allá los restos en las ruinas del Templo Mayor, acá los tamborileros, todo el mundo ofreciéndote limpias, todo el mundo ofreciéndote sus menjurjes y sus hechicerías y sus brujerías. Acá
las serpientes, que celebrando el 700 aniversario de México Tenochtitlan, y en la noche clarita brugada lanzando su rayito del arco iris, ¿no? Promocionando el aborto y esas cosas. Recuerden una cosa para terminar este podcast. A propósito de los 700 años. Miren, quítense de problemas. No caigan en eso, no caigan en el juego de nuestras satánicas autoridades, ¿no? O sea, es decir, como doña Beatriz, ¿no? Que exige la mujer del peje, doña Beatriz, que dicen a los españoles que se disculpen. Y ahora ya pide residencia, ¿no? Porque pues sabrá Dios, pues ella que puede, ¿no? Y que tiene y que goza de gran vida, quiere vivir allá sabrá Dios para qué, ¿no? La hacen toda una intelectual, bueno, no sabe ni cosas, su ignorancia es obscena, ¿no? De esa mujer. Entonces, quítense de ese problema, de esa discusión. Dios no mandó a los españoles por santos, los mandó por católicos. ¿Qué significa eso? Nos mandó la posibilidad de la salvación del alma, ¿no? Estaría ahorita aquí en ese zócalo, sacrificios humanos, consagración que sigue, ¿no? Consagración al demonio, a todos sus aberrantes veces, al Coatl, a la serpiente, en todas sus presentaciones, a las tantísimas serpientes, a Tlaloc, a Coatlicue, a todas esas que quieren hacer pasar como lo mismo que la Virgen María, ¿no? Entonces, si ellos no hubieran venido con el cristianismo, con el catolicismo, pues estaríamos perdidos, ¿no? Se puede salvar a alguien que no sea cristiano, alguien que no sea católico, se puede salvar, pues solo por la gracia infinita de Dios. Pero por supuesto que las posibilidades se reducen, ¿no? Entonces, tenemos que agradecer de la llegada de los españoles con el cristianismo. Se lo tenemos que agradecer no a los españoles. Ellos fueron un instrumento que además se los premió Dios de una forma muy abundante. Así es de generoso Dios. Dios el Señor. Se los debemos agradecer a los españoles. No hay nada que agradecer a ellos. Se lo debemos de agradecer a Dios. ¿Tenemos nosotros mucho que celebrar en el 700 aniversario de México? Sí, claro que sí. También esta ciudad es nuestra. Y esta ciudad es nuestra con nuestro catolicismo, aunque a doña Arcoiris le choque, ¿no? En fin, bueno, esto es, con toda esta polémica, este es el podcast de esta ocasión, en esta serie, en esta segunda temporada de Templos, Parroquias Católicas. Cuídense mucho, Dios los bendiga, aprovechen, vayan a misa, confiésense, tomen la Eucaristía, recen el Santo Rosario, ahora que pueden, porque una vez que fallezcan ya no lo podrán hacer. Y uno de los grandes arrepentimientos, de lo que nos vamos a arrepentir después de nuestra muerte, es de nuestros pecados, por supuesto, y de todas las misas a las que no acudimos, todos los rosarios que no rezamos. ¿Por qué? ¿De qué sirve disfrutar la vida si te vas a condenar? Sin embargo, del otro lado, una vida con ciertos sufrimientos, con cierto recato, pero que implica la salvación, creo que es muchísima mejor inversión y mucha mejor decisión. Cuídense mucho, Dios los bendiga, nos vemos la próxima.